Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida. Espero que este canal te guste y que te animes a suscribirte. Para el video del día de hoy voy a estar utilizando mi gancho del 4.5 milímetros y este estambre que, como pueden ver, no es muy grueso pero tampoco muy delgado. Pero como siempre les digo, ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en casita. Como siempre, comenzamos haciendo nuestro nudo y antes de seguir, si no quieres que te aparezcan estas letras, toca tu pantalla y de este lado las puedes apagar dándole clic al botón que tiene dos Cs. Vamos ahora a hacer cadenas. Para este video no necesitamos un múltiplo, solamente hacemos todas las cadenas que sean necesarias sin preocuparnos por un número. Una vez que tengamos las cadenas, lazada y nos saltamos una, dos, tres cadenas y en la número 4 vamos a tejer un punto alto. Entramos, tomamos, sacamos, 3 hebras en el gancho, lazada cerramos 2, lazada cerramos las últimas 2. Ahora, como pueden ver, aquí en este punto alto se nos formó esta hebra de aquí de abajo. ¿Ven? Esa es la que vamos a estar tomando. Entonces tomamos lazada y como les dije aquí abajo tomamos, tenemos 3 hebras en el gancho y directamente al siguiente punto o cadena entramos, tomamos, sacamos, tenemos 4 hebras en el gancho, vamos a cerrar 3 lazadas, cerramos 3, nos quedan 2 lazadas, cerramos, tenemos así. Nuevamente aquí abajo se nos volvió a formar esta hebra. Voy a dejar este gancho, miren, esta hebra de aquí. Esta es la que vamos a tomar. Volvemos a regresar al gancho con el que estaba trabajando y tomamos lazada. Como les digo, tomamos esta hebra de aquí abajo. Quiero pescar bien. Así. Entramos a la siguiente cadena. Tomamos, sacamos 4 hebras en el gancho, cerramos 3 y cerramos las últimas 2. Repetimos lazada, tomamos esta hebra, entramos a la siguiente cadena, tomamos, sacamos 4 hebras en el gancho, cerramos 3 y luego cerramos 2. Lazada, repetimos, tomamos esta hebra, entramos a la siguiente, 3 hebras, cerramos 3, 4 hebras, perdón, cerramos 3 y 2. Lazada, tomamos, es que como que se quedan unas hebras, ahí está, entramos a la siguiente, sacamos 4 hebras en el gancho, cerramos 3 y luego cerramos las últimas 2. Una vez más lazada, tomamos, entramos a la siguiente, sacamos 4 hebras en el gancho, cerramos 3, 2, nos quedan 2 y las cerramos. Esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Listo, llegamos al final, debemos de tener así. Ahora para la segunda vuelta vamos a repetir lo mismo, levantamos una cadena, giramos, lazada dentro del primer punto, un punto alto, 3 hebras, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Se nos volvió a formar esa hebra, lazada, tomamos la hebra, entramos al siguiente punto, tomamos, sacamos 4 hebras en el gancho, cerramos 3, 2 hebras y cerramos. Repetimos lazada, tomamos esta hebra, entramos al punto, sacamos 4 hebras, cerramos 3, 2 hebras, cerramos. Lazada, siguiente punto, en el siguiente, cerramos 3, cerramos 2. Lazada, tomamos la hebra, entramos al siguiente punto, tomamos, sacamos 4 hebras en el gancho, cerramos 3 y cerramos 2. Y así nos vamos a ir repitiendo hasta que lleguemos al final.
Como les dije, estamos repitiendo la vuelta número 1. Una vez que lleguemos aquí al final, que no se les olvide hacer su último punto aquí en esta cadena. Aquí en esta entramos, tomamos, sacamos y repetimos. Cerramos 3 y cerramos las últimas 2. Para la siguiente vuelta repetimos cadena, giramos, lazada, entramos, tomamos, sacamos, hacemos nuestro punto alto, cerramos 2 y 2. Y luego lazada, tomamos esta hebra, entramos al siguiente punto, tomamos, sacamos, 4 hebras, cerramos 3 y cerramos 2. Lazada, tomamos esta hebra, entramos al siguiente, cerramos 3 y cerramos 2. Entonces esta vuelta la van a ir repitiendo todas las veces que sean necesarias. Y bueno, amigos y amigas, una vez que ustedes la avancen a más vueltas, van a tener este resultado. De ambos lados se ve exactamente igual, ¿vean? Y si ustedes están aburridos del punto alto que siempre tejemos, esta es otra opción. Ustedes comparen, hagan varias vueltas de puros puntos altos normales y luego compárenlo con esta puntada y van a ver que son totalmente diferentes. Este le da otro acabado más bonito. Entonces esa es otra opción. Si ya no quieren hacer el punto alto pues normal, básico, pueden cambiarlo por esta puntada. Espero que les haya gustado y que se animen a tejer algo. Si es así, pues como siempre les digo, cuéntenme ahí en los comentarios qué es lo que van a estar tejiendo. Y les doy las gracias por haberme acompañado en esta nueva clase. Espero me puedan acompañar en la próxima también. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Bye.